Amados hermanos, gracias a Dios que nos da vida y nos concede oportunidad de volver a estar con ustedes, aprovechando estos medios, esta plataforma para compartir la palabra. Y este será el último de esta serie de lecciones que se estuvieron compartiendo, esta serie de lecciones titulada ¿Cómo evangelizar eficazmente? Entendiendo, ¿verdad? Que por eficazmente que al predicar el Evangelio, el plan de salvación, pueda dar resultados, pueda ser seguro, pueda cumplir su meta. Y la meta del Evangelio, hermanos, es salvar almas, rescatar a los perdidos, traerlos, como la Biblia dice, traerlos de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el tema que estaremos meditando el día de hoy eh, se titula Ejemplos bíblicos de los que obedecieron al Evangelio. Vamos a considerar esta lección, vamos a ver varios ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento de personas, hermanos, que obedecieron el Evangelio y por consiguiente fueron salvos. Usted podrá utilizar cualquiera de estos ejemplos con las personas con las cuales esté estudiando. Desde luego aquí yo no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? De los ejemplos, pero puede usted tomar el que usted mejor le parezca, el que usted mejor se le facilite para poder evangelizar así a las personas, a los contactos. Recordemos que la clase pasada fue ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y vimos que el fin de los que no obedecen el Evangelio será el castigo, será el infierno. La Biblia habla de eso. Entonces, una vez que se llega a ese punto y que se le explique a las personas, al oyente, cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio, yo no creo que estas personas, ¿verdad?, quieran irse a un lugar así. Así que van a hacer ese interés entonces de querer obedecer el Evangelio. Y para esto vamos a utilizar, les decía, ¿verdad? Cualquiera de estos ejemplos que están en la Biblia para, para explicarles, para hacerles ver cómo se obedece el Evangelio. Solamente en todo el tiempo que estamos predicando, he sabido de una persona que dijo que sí, que quería irse al infierno. Pero esto lo dijo porque tenía un conocimiento equivocado. No sabía lo que decía, un conocimiento equivocado de nuestra vida más allá de esta, porque él pensaba de que como su esposa que no ya había muerto, no obedeció el evangelio y se le explicó que pues lamentablemente eh, la Biblia dice, ¿verdad?, que hay condenación. Él dijo que también quería ser condenado porque pensaba que el matrimonio es un matrimonio eterno, así que como él había jurado amor eterno a su esposa, él también quería irse a donde ella se había ido. Sin embargo, no es el caso de otros, ¿verdad? Porque llegando a este punto, vamos a nosotros poder explicarle a las personas estos ejemplos que se hablan en la Biblia y que pueden ellos, así como en el primer siglo, imitar estos ejemplos de conversión. Pero bueno, antes de entrar a ese punto en específico, hermanos, solamente vamos a recapitular y enfocar bien, ¿verdad? Recalcar bien qué significa obedecer al Evangelio. Esto es importante tenerlo muy bien definido, muy bien claro, para que cuando le expliquemos a las personas, entiendan ellos, estén conscientes ellos lo que van a hacer. Y para esto, allá en 1 Corintios 15:1 tenemos las palabras del apóstol Pablo a los corintios que les dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles.
el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio sois salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, les está diciendo, ¿verdad? Yo les prediqué un evangelio y ahora les recuerdo que ese evangelio que yo les prediqué, el que ustedes recibieron, tienen que conservarlo, tienen que mantenerse fielmente, tienen que perseverar fielmente, porque no vaya a ocurrir que hayan creído en vano. Esto también es muy importante hacerles ver a las personas, ¿verdad? Que obedecer el evangelio es algo muy importante, es debido a muerte eterna, pero después de eso, como Pablo le dijo a los corintios, tienen que perseverar en él, tienen que aferrarse a él para que puedan, hermanos y amigos, si es que hay en la plataforma, pueda valer toda la pena, porque no vaya a suceder que hayan creído en vano. Aferrarnos a este evangelio. Así que el apóstol Pablo mencionó estas palabras a los corintios. Ellos recibieron el evangelio, ellos lo obedecieron y Pablo les anima a que estén perseverando, a que estén aferrándose a ese evangelio. Pero ¿qué implica o qué significa obedecer el evangelio? Bueno, de manera resumida, ¿verdad? Ahí tenemos esa gráfica en donde obedecer el evangelio consiste en oír Lleva es el tu primer María, que paso, oír la palabra de Dios, no. oír el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no basta solamente con oír, hay que creerlo, hay que aceptarlo, pero tampoco basta solamente con aceptarlo, sino es necesario arrepentirse, tener el deseo, querer, ¿verdad? Tener esa voluntad de cambiar de vida, de cambiar de parecer, de cambiar de dirección, un giro de 180 grados para dejar el mundo, dejar el pecado y de esa forma continuar con lo que Dios nos pide, que es confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay mucha gente que puede oírle, hay mucha gente que puede incluso creer, pero no están dispuestos a arrepentirse. Hay gente que nos ha dicho, yo ya entiendo, yo lo creo, pero todavía no estoy dispuesto a dejar lo que tanto me gusta hacer allá afuera. Es que yo sé que entrando a la iglesia, es que yo sé que esto es serio. Y nosotros le tenemos que decir, así es, esto es serio. Tan serio que de esto depende su vida eterna en el cielo o en el infierno. Una persona una vez me dijo, yo no me meto con Dios, las cosas de Dios son serias. Y es verdad, es muy serio, por eso no hay que tomarlo, ¿verdad? No hay que tomarlo a juego y hay que hacer todo lo que Dios nos pide y algo que Dios nos pide es arrepentirnos. La persona tiene que estar dispuesta, tiene que saber el costo, el pago que tiene que hacer para, para seguir a Cristo. Tiene que confesarlo como su Señor y Salvador. Esto es que ya nosotros no vamos a decidir por nosotros mismos, ya nosotros no vamos a hacer lo que nos gusta, lo que nos plazca, lo que nos parezca, sino que es ahora Cristo el que va a mandar en nosotros. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por último, para completar este plan de salvación que Dios en su infinito amor e infinita misericordia quiso dar al ser humano, es bautizarse. Bautizarse
con el propósito, ¿verdad?, de que nuestros pecados sean borrados, lavados, limpiados. Obedecer al Evangelio implica obedecer entonces estos requisitos, estos pasos. De todos estos requisitos que el plan de salvación dejado por Cristo es más debatido, es más controversial, hermanos, esto deben de saberlo, debemos de estar conscientes todos, es el punto del bautismo. La mayoría de las personas, todo el mundo protestante está de acuerdo hasta el cuarto paso: oír, creer, arrepentirse, confesar, y ellos dicen que con eso es suficiente. Hermanos, el enemigo ha trabajado mucho, ha trabajado dura y astutamente, que no ha permitido o ha trabajado en estas personas para que prediquen, sí, la palabra de Dios, sí, la Biblia, pero un evangelio pervertido, un evangelio incompleto. Qué casualidad que el punto más debatido y controversial que ellos no quieren aceptar es precisamente lo del bautismo. El enemigo ha trabajado mucho en eso, hermanos, y por eso nosotros debemos de predicar la sana doctrina, un evangelio completo, un evangelio como el que estamos meditando aquí, ¿verdad? Que consiste en estos requisitos. Esto es esencial. De hecho, en todos los ejemplos que vamos a ver en unos momentos más, todos los que obedecieron el evangelio terminaron en el bautismo. ¿Cómo puede uno decir ahora que no es necesario? ¿Cómo puede uno decir ahora que eso es nada más como muestra de que ya eres salvo, ¿verdad? Así que estos, estos requisitos son necesarios, hermanos. Sin embargo, como la misma Biblia dice en Romanos 10:16, mas no todos, dice, obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Va a suceder, hermanos, va a pasar que muchos, aún y siendo bien claros, aún y explicándoles con libro, capítulo y versículo el plan de salvación, no lo van a obedecer. Esto es necesario que usted también lo sepa para que no se desanime, para que no se frustre. Esto que está escrito en Romanos 10:16 es para que nosotros tengamos ese conocimiento. Y aunque muchos no quieran obedecerlo, también habrá muchos que sí. Por esos muchos o pocos es por los cuales Cristo murió, y es por los cuales vale la pena seguir predicando un evangelio completo como el que la Biblia en el Nuevo Testamento revela. El éxito, el éxito realmente está en predicar, predicar, predicar la palabra, y ella hará su trabajo. Obedecer el evangelio es cumplir, es hacer lo que Jesús mencionó en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por criatura entendemos, ¿verdad?, a personas, porque hay muchas otras cosas que pueden ser criaturas o creación, pero no le vamos a predicar, por ejemplo, a una planta o a un animal, que al final son creación, pero ellos no pueden obedecer el evangelio, sino se está refiriendo a personas, a personas. Y el requisito que Jesús dejó, la condición que Jesús dejó para que las personas, para que las criaturas, ¿verdad?, fueran salvos, es lo que dice el 16: que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este texto, en el versículo 16, se pueden ver claramente por lo menos dos cosas necesarias, dos requisitos necesarios: creer
y ser bautizados. Y alguien dijo, ¿y dónde están los otros requisitos? Bueno, recordemos que la Biblia, como dice un texto en Salmos, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros nada más nos quedáramos con esto, no predicaríamos algo completo. Tenemos que ver los otros textos en donde se habla también de este mismo tema de la salvación. Y desde luego que hay muchos pasajes en donde se ven claramente que es necesario el oír, que es necesario el creer, el arrepentirse, el confesar y las dos cosas que aquí estamos viendo, que es creer y ser bautizados. ¿A través de qué o por medio de qué? Dice el 15 de predicar el evangelio. El evangelio, como dijo Pablo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Obedecer el evangelio, hermanos, decía, ¿verdad? Que está completo única y exclusivamente al llegar o al hacer o al ser bautizados. Porque es en el bautismo en donde se hace la semejanza de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Con oír yo no puedo cumplir esa semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Con creer tampoco. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero con el solo creer no puedo hacer esa semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Con arrepentirme tampoco puedo hacer esa semejanza. Con confesar tampoco. ¿En dónde sí puedo hacer la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Dice Romanos, ¿verdad? Que es en el bautismo. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es que Cristo quiere que hagamos esa semejanza de su muerte. Y esto se puede cumplir única y exclusivamente en el bautismo. El 4 explica más claro, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, estimados hermanos, amigos, ¿verdad? Que si hubiera alguna persona que aún no ha obedecido el Evangelio, sepa que el plan de salvación completo, no alterado, no adulterado, culmina con el bautismo, porque es donde se hace la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento en donde aceptamos el Evangelio de Cristo. Es donde aceptamos su muerte. Es donde nosotros, por fe y cumpliendo este mandamiento de bautizarnos, aceptamos ese sacrificio de Cristo. Alguien ha dicho que esto no es así porque es la muerte, o más bien es la sangre de Cristo la que nos limpia, la que nos lava de todo pecado. Es verdad, eso no lo negamos. Pero eso con creerlo únicamente no sería suficiente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo tuvo que bautizarse, tuvo que hacer esta semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Otros han querido objetar en cuanto a estas obras que hacemos de que el evangelio o la salvación no es por obras. Y es verdad que el evangelio no es por obras humanas. No nos vamos a salvar por ser muy benevolentes, muy buenas personas, muy amables, porque he hecho muchas obras de caridad. No, nadie se va a salvar por eso. Nos vamos a salvar por obedecer el evangelio, por perseverar fielmente. Es verdad que la salvación no es por obras, hablando de obras buenas humanas, pero el evangelio sí es.
por estas obras que no son obras humanas, son obras mandadas de parte de Dios. Al final de cuentas, tanto el oír, como el creer, como el arrepentirse, como el confesar, como el bautizarse son obras, son verbos, son acciones, pero son acciones, son obras no mandadas, no instituidas por el ser humano, sino instituidas por el mismo Señor Jesucristo. No puede nadie objetar que estas son obras propias del ser humano, sino es verdad, son cosas que tenemos que hacer, acciones, pero de parte de Dios, de parte de Dios. No salió de la mente humana, fue inspirado por el mismísimo Dios. En todo el tiempo, a través de la historia de la humanidad, en todos los tiempos donde Dios ha traído juicio a la humanidad, en primer lugar hemos visto un mismo patrón, es decir, que cuando Dios va a traer juicio a la humanidad, en primer lugar avisa, advierte, pero también da un plan de salvación, deja una salida, un escape, porque Dios, ¿verdad? No quiere que su creación muera, sea condenada eternamente. Dios siempre vela y se preocupa por ese remanente que va a obedecer. Por ejemplo, en los tiempos del diluvio, Dios decidió destruir a toda la humanidad porque la humanidad era muy mala y perversa, pero antes de hacerlo, en primer lugar, avisó, dio advertencia. Y hay un dicho que está muy bien dicho, ¿verdad? Que sobre aviso no hay engaño, pero no solo avisó, aparte de eso, dio un plan de salvación, dio un escape. ¿Qué le dijo a Noé? Que se hiciera un arca, ¿verdad? Y si Noé hubiera dicho, Señor, pues yo creo, ¿verdad? Que tú vas a traer un juicio y yo creo que con eso es suficiente, con creer que tú vas a traer ese juicio y con eso es suficiente para que yo sea salvo, no tengo nada más que hacer. ¿Será posible? Hubiese sido posible que Noé con solo creer, con solo tener fe en Dios, de que él iba a cumplir, de traer el juicio, él iba a ser salvo. No, algo tuvo que hacer Noé. Y esto es hacer el arca otra vez conforme a Dios se lo había mandado, porque los requisitos siempre los pone Dios, no el hombre. Algo tuvo que hacer Noé. Esto es construir el arca, predicar y meterse al arca, porque también él a lo mejor hubiera dicho, bueno, yo ya hice el arca, ahora tú impúlsame a que yo me meta al arca. No, el mandamiento era que entrara al arca. Así que en todos los tiempos de la humanidad en donde Dios ha traído juicio, ha dejado un plan de salvación, un plan de escape. Y algo tiene que hacer el ser humano para salvarse. Esto no quiere decir que por nuestras obras, sino son mandamientos de Dios. En, en el tiempo de Lot, cuando Dios también decidió destruir a Sodoma y Gomorra, sucedió lo mismo. Dios advirtió, pero Dios dio un escape. Dios puso un plan de salvación para Lot, para su familia. Y por más que Lot confiara y por más que Lot creyera en Dios que se iba a traer fuego a esas ciudades, eso no lo iba a hacer salvo. Algo tenía que hacer Lot, esto es salirse de aquel lugar y no mirar para atrás, no mirar hacia atrás, porque si lo hacía, iban a estar perdidos. Y una por ahí, ¿verdad? No hizo caso, no le creyó a Dios, la esposa de Lot, y fue que sufrió las consecuencias. Así ha sido en todo tiempo, hermanos, amigos. Dios da un plan y por más que lo creamos, por más que confiemos en Dios, pero si no hacemos todo lo completo que Dios pide,
sería imposible. Hoy en día es igual. Dios ha dicho que traerá un juicio a la humanidad y ha dejado un plan. Pero por más que creamos con toda nuestra fe del mundo, si no hacemos lo que Él nos pide, no seremos salvos. Esta es la realidad. Así que esto es lo que tenemos que tener bien en claro para que cuando nos toque estudiar con una persona que la estamos evangelizando, le hagamos ver esto, que algo tiene que hacer. Esto es cumplir el plan de salvación y este culmina en ser bautizados para el perdón de sus pecados. Ahora sí, hermanos, vamos a considerar de manera breve, ¿verdad? Estos ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento, porque la guía para nosotros es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Todos estos ejemplos que vamos a meditar están ahí, quedaron ahí registrados para que nosotros imitemos estos ejemplos de la iglesia primitiva. Estos ejemplos no son o no quedaron escritos solo como algo descriptivo, como algo narrativo. Quedaron ahí escritos como algo prescriptivo, es decir, como algo de imitarse, como algo que es para todo tiempo, para toda persona. Más aún porque Jesús lo mandó en su ministerio, ¿verdad? Textos como Marcos 16, 15, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y otros textos donde se manda a predicar el evangelio, a ser discípulos, bautizándolos, cumpliendo así el plan de salvación. El primer requisito, perdón, el primer ejemplo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el ejemplo de la conversión de los 3.000 en Jerusalén. Los 3.000 personas en Jerusalén, después de que Pedro predicó el Evangelio, predicó la palabra de Dios a los judíos, ellos, ¿verdad? Se compungieron de corazón, ellos oyeron la palabra, ellos creyeron a ese evangelio, ellos se arrepintieron. De hecho, ahí en Hechos 2:38, Pedro les exhortó, les dijo, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Estas personas que habían recibido la palabra de Dios, el Evangelio, dice que fueron bautizados. Note usted que no se queda y no dice creyeron de todo corazón, no solamente creyeron de todo corazón, o no solamente confesaron a Cristo como su Señor y Salvador, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hay mucha gente que hoy en día usa esta frase. Yo, no, yo es que yo ya recibí la palabra. ¿Ah, sí? ¿Ya se bautizó? No, yo nada más hice una oración en donde le pedía perdón a Dios de todos mis pecados, de todas mis faltas, así que yo ya soy salvo. Y cuando vamos a la Biblia y le demostramos con la Biblia, con los textos, que recibir la palabra, según la Biblia, según Hechos 2:41, es ser bautizado. Eso implica. Entonces se dan cuenta de que en realidad no han recibido la palabra. Recibir la palabra, hermanos, es aquí en el 41 es también, implica también el ser bautizados. El hacer la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para hacer efectivo el sacrificio de Cristo en nosotros. Es lo que la Biblia dice. Bueno, este es el primer ejemplo, ¿verdad? Que usted puede utilizar
Puede usted leer todo el capítulo, todo el contexto de este ejemplo para así animar a las personas a cumplir el plan de salvación. Pero también tenemos el caso, el ejemplo de la conversión de los de Samaria. Y quien fue a predicar el evangelio a ese lugar fue Felipe, Felipe el evangelista. Dice Hechos 8:5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otra vez, ¿qué significa o qué implica predicar a Cristo? O recibir la palabra, o predicar el evangelio, u obedecer el evangelio. ¿Qué implica? Ahorita el 12 va a decir qué implica predicar a Cristo. Dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe, qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, según el versículo 12. Entonces, anunciar el evangelio o predicar el evangelio o predicar a Cristo implica hablar y predicar el bautismo. Implica que las personas se bauticen. Esto es lo que hicieron los samaritanos. Los samaritanos, una raza que para los judíos eran de las más viles, de las más contaminadas, las más idólatras según ellos, una raza inferior, una raza mezclada con tantos pueblos. Bueno, ellos los que menos esperaba que obedecieran, bueno, ellos obedecieron. La conversión de los de Samaria. Estamos viendo, hermanos, puede usted ir notando que en estos dos casos que llevamos, el común denominador de ambos casos es que obedecían el Evangelio y esto implicaba el ser bautizados. La conversión del etíope, el eunuco. Dice Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ya eres salvo. ¿Verdad que no dice así? No dice eso, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El creer de todo corazón es solo un requisito para bautizarse, para ser sumergido. Por eso Felipe le dijo ahí, si crees de todo corazón, bien puedes ya efectuar el bautismo. Mas no, si crees de todo corazón, ya eres salvo. No dice eso. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra vez, el común denominador hasta ahora es que el evangelio implica el bautismo, hacer la semejanza que Cristo nos pide. Así, hermanos, estamos estudiando, ¿verdad? Estos ejemplos bíblicos de los que obedecieron el evangelio. Y si esto hicieron estas personas en el primer siglo, un tiempo en donde no habían tantas herejías, doctrinas, denominaciones como hay hoy en día, un tiempo en donde la palabra era predicada en toda su pureza, en toda su sana enseñanza, predicado directamente por los apóstoles, por los que conocieron al Señor Jesús, sin ninguna alteración, y las personas que oían el Evangelio culminaban con el bautismo. ¿Por qué hoy en día, verdad, no hacer lo mismo? ¿Por qué no tomar estos buenos ejemplos de personas que predicaban la sana doctrina sin alteración ninguna? Yo creo que estos son los ejemplos perfectos, los modelos perfectos para seguir y predicar un evangelio sano, un evangelio no adulterado, un evangelio completo.
La conversión de Saulo de Tarso, o Pablo, también llamado. Recuerden ustedes, ¿verdad? Que Pablo o Saulo, ¿verdad? Tuvo este encuentro con Jesús en camino a Damasco, vio en visión al Señor Jesús y el Señor Jesús, a pesar de que él le habló directamente, no porque le habló directamente, Jesús le dijo, tú ya eres salvo. Tú ya no tienes nada que hacer, como hoy en día muchas personas dicen haber hablado con Dios y Dios le dijo directamente que ya eran salvos. Ni el mismísimo apóstol Pablo se atrevió a mencionar estas palabras. Y eso sí, que el caso de él fue algo verídico, real, no mentiras como hoy en día. Pero ni él mismo se atrevió a decir que directamente por boca y labios de Jesús ya le había salvado. No, Jesús se le aparece, Jesús le habla, pero como Jesús no puede contradecir a lo que ya había dicho, él no puede contradecirse a sus mismas palabras, y las palabras de Jesús fueron de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, o ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras de Jesús aquí no se podría contradecir con lo que le iba a decir a Pablo. Por eso lo que le dijo Pablo era que fuera a Damasco y que allá se le iba a decir lo que tenía que hacer. Así que ahí en Hechos 9:17 dice que Pablo fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose otra vez. El común denominador en todos los casos de conversión bíblicos, no alterados del Nuevo Testamento, es que todos fueron bautizados. Pablo mismo tuvo que ser bautizado, sumergido en las aguas. El caso número 5, el ejemplo de la conversión de Cornelio y su familia. En Hechos 10:25, Pedro, ¿verdad? Va a hablar con Cornelio. Cornelio sale a recibirle y Cornelio adora, se postra ante los pies de Pedro, pero Pedro desde luego no recibe esa adoración, él no es quien para recibir adoración. Después de que Pedro le habla, le anuncia también el Evangelio, en el 48 dice que Pedro mandó, vean hermanos, personas que nos acompañan en esta plataforma, mandó el mandamiento, o más bien el bautismo es un mandamiento. Un mandamiento no es una opción, no es si lo quiero sí, si no, no. No es una señal de salvación, no, porque dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, e entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es que este mandamiento de hacer la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no es opcional, no es opcional, es un mandamiento, así como Pedro aquí dice que mandó de una orden directa de bautizarle en la autoridad del Señor Jesús. El caso número 6 se refiere a la conversión de Lidia y su familia. Pablo fue el que, estando por estos lugares, en este lugar Tiatira, pues fue y predicó el evangelio. Ahí en Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, oyendo
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado de que yo sea fiel en el Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vean cómo fue todo este proceso de conversión de Lidia. En primer lugar, vemos que Lidia estaba, ¿qué estaba haciendo? Según lo remarcado en amarillo, dice que estaba oyendo, porque este es el primer paso, desde luego, oyendo. Este paso es algo que es también imprescindible. Alguien por aquí ha querido decir, ¿verdad? O algunas personas dicen que aquí se ve una acción directa de Dios, del Espíritu Santo, para que a fuerzas, ¿verdad? Lidia obedeciera. Pero esto no se demuestra, hermanos, porque vemos que lo primero que hizo Lidia es que estaba oyendo. Y al oír, hermanos, el Evangelio, Dios nos abre nuestro corazón, nos abre nuestro entendimiento. No por una acción directa, no por una acción de que a fuerzas, ¿verdad? Tengamos que hacerlo, sino que es a través del oír. A través del oír es donde la palabra de Dios va haciendo su efecto. Hechos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra, ¿verdad? Muy, muy en el fondo de nuestro ser. Bueno, esto es lo que hizo la palabra aquí en el corazón de Lidia. Solo que se utiliza este lenguaje, ¿verdad? Porque la palabra de quién viene, la palabra viene del Señor. Así que oyendo, el Señor puede abrir nuestro corazón. Pero es a través del Evangelio, no por una acción milagrosa o mística o directamente de parte de Dios, sino todo es por medio del Evangelio. Algo tenemos que hacer nosotros. No se lo podemos dejar todo a Dios. Dios ya hizo su parte. Ahora falta la de nosotros. Cuando Lidia le fue abierta su corazón a través de la palabra, porque es la palabra que obra, ¿qué se obtuvo como resultado? Dice que fue bautizada, ella, ¿verdad? Y su familia. Obviamente familia que al igual que ella había oído, había entendido, había captado el mensaje para ser salvo. No se está refiriendo a familia y no vayamos a entender, malinterpretar aquí que, como algunos dicen, fue bautizada ella y toda su familia, así que aquí también seguramente había bebés. No, no, porque el ejemplo de Lida es de que ella estaba oyendo. Así que cuando la Biblia dice, y cuando fue bautizada y su familia se está refiriendo a personas conscientes, que podían oír, que podían entender, que podían arrepentirse de sus pecados, de sus faltas. El otro caso, hermanos, es la conversión del carcelero y también su familia. Dice que, dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay un predicador católico muy famoso en las redes que cuando lee este texto dice que como Pablo le dijo que si él creía en el Señor Jesucristo iba a ser salvo él y su casa, y en una casa seguramente tienen que haber bebés, así que también los bebés fueron bautizados. Esto no se sostiene, hermanos, porque en el versículo 32 dice que y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí podemos preguntar, ¿será que a un bebé le hablaron la palabra del Señor? En el caso de que hubiera habido bebés, ¿verdad? No estoy diciendo que ahí había bebés, pero
¿Cuál es la clave aquí para entender que los que se bautizaron fueron personas conscientes, ya grandes, personas adultas? Ah, porque el requisito que tuvieron que cumplir es que tuvieron que oír la palabra del Señor. Le hablaron, dice la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Pero a un bebé no se le puede hablar la palabra del Señor. No se le puede hacer entender, ¿verdad? El plan de salvación aún. Es más, ni pecados tienen. Si aún los grandes y los adultos batallan para entender, pues, ¿qué será en el caso de un bebé? Y otra vez, hermanos, en el 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida, otra vez el común denominador en todos los casos, dice que se bautizó él con todos los suyos. Y esos suyos fueron personas a las que le hablaron la palabra del Señor, no, no a personas que no podían entender el plan de salvación. Se bautizó él y con todos los suyos, todas las personas conscientes de que tenían que obedecer, de que eran pecadores, tenían que obedecer el plan de salvación porque si no, iban a ser condenados al infierno. Otro caso, otro ejemplo, la conversión de los corintios. Dice Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Los que fueron bautizados cumplían estos requisitos. Oían, creían, desde luego, ¿verdad? Se arrepentían, desde luego que confesaban a Cristo como su Señor y Salvador y por supuesto eran bautizados. Es que el Evangelio, hermanos, es para personas conscientes de que tienen pecados y que estos necesitan ser perdonados. El común denominador que vemos en todos estos casos es que siempre se culminaba con el bautismo. Y por último, la conversión de los efesios. Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estas personas, los efesios, por lo que aquí se narra y se cuenta, habían sido bautizados, sí, pero en un bautismo que para el tiempo en que se vivía ya no estaba vigente, ya estaba caducado el bautismo de Juan. Ahora el bautismo vigente, el que tenían que cumplir, era el bautismo que Cristo había mandado. Por eso es que ellos lo tuvieron que hacer. No fue un doble bautismo, porque la Biblia no habla de dos bautismos, dice la palabra que hay un solo bautismo. Un solo bautismo refiriéndose al bautismo que Cristo mandó. Si el bautismo no fuera importante, entonces ahí, ¿verdad? Les hubieran dicho a ellos, bueno, ustedes ya lo hicieron como quiera, no pasa nada, ustedes ya se arrepintieron, ustedes ya fueron perdonados sus pecados, porque el bautismo de Juan también tenía ese propósito. Así que ya no es necesario que hagan el bautismo que Cristo mandó, ¿no? Al contrario, ellos entendieron que el bautismo que Cristo mandó era el correcto, el único, el vigente, y por eso es que lo hicieron. Ahora, como dice el 5 en el nombre o en la autoridad
del Señor Jesucristo. Porque aunque ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿saben qué les hacía falta hacer, hermanos? Era hacer la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ellos no lo habían hecho para el tiempo en que lo hicieron con Juan, porque ahí Jesucristo no había muerto. Pero aquí lo tuvieron que hacer porque tenían que hacer esta semejanza. Otra cosa es que, aunque fueron bautizados por Juan, aún no estaba ahí la iglesia y por eso no habían sido añadidos tampoco a la iglesia. No era, no eran parte de ese cuerpo aún de Cristo. No estaban en el nuevo pacto. Por eso es que lo tuvieron ellos que hacer. La conversión de los efesios. Y en este punto, hermanos, me gustaría ahondar un poquito más porque, por ejemplo, muchas personas, protestantes específicamente, alegan y argumentan de que la salvación es por gracia, no por obra, dicen, para que nadie se gloríe. Y precisamente se agarra de el libro de Efesios. No está en la pantalla, pero a mí me gustaría compartirles esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios, si pueden seguirme con sus Biblias, en Efesios capítulo 2 en el versículo 4 y 5. Pablo les dice a los efesios que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis explica a qué se refiere. Dice, por gracia sois salvos. Luego en el 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego en el 9 Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos textos, hermanos, muchas personas protestantes lo agarran para decir, mire, la Biblia dice que por gracia somos salvos y la palabra gracia es un regalo, o sea, no tenemos nada que hacer. No, no, la salvación no es por obras, dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y es donde nosotros le podemos preguntar, ¿no tenemos nada que hacer? A ver, los efesios no tuvieron nada que hacer cuando aquí estamos viendo en Hechos 19, 1, 3, 4 y 5 que sí hicieron algo, que fueron bautizados en el bautismo o en la autoridad del Señor Jesús. A pesar de que ellos ya habían cumplido un bautismo, sabían que no era el correcto, no era el válido para aquel tiempo y tuvieron que hacerlo ahora en, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, no podemos agarrarnos de Efesios 2, 8 y 9 para decir que la salvación es por pura gracia, sin nada que hacer, porque ni los mismos efesios creían eso. Los efesios se tuvieron que bautizar. Y Pablo no podía contradecirse aquí al escribir estas letras, estas palabras, estos versículos. ¿Qué entendemos entonces, hermanos? Que la gracia de Dios implica hacer algo. Que la gracia de Dios no es, Dios ya lo hizo todo y ya no tengo nada que hacer. No, la gracia de Dios es un regalo, sí, pero un regalo con estas condiciones, con cumplir el plan de salvación que incluye el ser bautizado. Así que estos textos que si en algún momento, ¿verdad? Les sacan estos textos, usted le va a poder mostrar que no es cierto que los efesios no hicieron nada. Ellos no entendieron la gracia como algo de que ya no hay nada que hacer. Hay que quedarnos los brazos cruzados. No. Estamos viendo que ellos mismos fueron bautizados. Y para ir ya concluyendo, hermanos, el punto número 3, el bautismo es inmersión o sumersión.
o sumergir, ¿verdad? La palabra bautismo viene de esta palabra griega baptisma, que consiste en el proceso de inmersión o sumersión, según el diccionario Bain, de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo. Esto lo pongo, hermanos, porque debemos de tener bien claro, ¿verdad? Que si una persona no ha sido bautizada debidamente, correctamente, como lo describe la misma palabra, que ser sumergido, entonces no es un bautismo correcto, no es válido. Tendría que hacerlo correctamente. El bautismo es sumersión, no rociamiento. Tampoco vayamos a confundirnos en que, es que el bautismo tiene que ser, como algunos dicen, en el Espíritu Santo. Es un tipo de bautismo, pero el bautismo que estamos viendo y que estamos hablando y que es el que manda el plan de salvación es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Suficiente agua. Suficiente agua para hacer la semejanza de la sepultura, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y si comparamos esto con una persona, ¿verdad? Que es sepultada, cuando una persona la sepultan, entierran su cuerpo completo, no queda ningún dedo, ningún cabello fuera. Su cuerpo, todo, completo, tiene que ser totalmente sumergido, enterrado, sepultado. Por eso debe de haber suficiente agua. Como el eunuco dijo, ¿verdad? Aquí hay agua que impide ser bautizado. Y descendieron al agua, dice también ahí los textos. Así que hermanos, hemos visto, ¿verdad? De manera no tan detallada, ¿verdad? Estos casos de conversión, estos casos de bautismo. Usted puede utilizar estos ejemplos para predicarles a las personas, para hacerles ver cómo tienen que hacer o cómo tienen que cumplir el plan de salvación. Puede usted utilizar cualquiera de esos, puede usted meditar con más tiempo y con más detalle estos casos y cualquiera que sea el que más se le facilite para utilizar con las personas. Pero todos estamos viendo que tienen algo en común. El plan de salvación se cumplía y se cerraba con el bautismo. Conclusión, entonces, ejemplos bíblicos de lo que obedecieron al Evangelio. Vimos el significado de lo que es obedecer el Evangelio, los ejemplos de conversión del Nuevo Testamento y vimos que el bautismo es por inmersión. No hay otra manera. Gracias, estimados hermanos, esperando que esta lección haya sido de gran provecho para todos nosotros. Dios le bendiga.